cielo. Queremos darle la bienvenida en esta tarde para tomar un tiempo de reflexión acerca de la crucifixión de Cristo. Por ello les invito a que ahí donde están ustedes escuchándonos, viéndonos, cierren sus ojos y elevamos una oración al Padre Celestial para pedir su dirección y la guianza de su Espíritu Santo. Cierre sus ojos, es un día muy importante para nosotros los cristianos y hemos de ser agradecidos con Dios. Padre Santo, Padre bendito, en esta tarde, Dios, pedimos la guianza y la dirección de su Santo Espíritu para que la palabra que se va a impartir en esta tarde sea una palabra de bendición para la iglesia. Nuestros oídos se abran, nuestros ojos se abran, nuestro entendimiento se abra. Dios bendiga a su pueblo ahí donde están, en sus hogares, en sus casas. Pido la bendición de Dios sobre las familias, sobre su pueblo, sobre su iglesia, Dios. Déjenos sentir su presencia. Este día es un día muy especial para nosotros, sus hijos, porque vamos a recordar todo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Padre, pedimos dirección, sabiduría, entendimiento, Señor. Gracias por este tiempo que vamos a tomar en la meditación de su palabra. Gracias, Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Iglesia del Señor, en esta tarde vamos a hablar un poquito acerca de la crucifixión de Cristo. Y vamos a hablar propiamente de los 7 lugares donde esta sangre fue derramada. La palabra de Dios nos dice que el Señor derramó una sola vez y para siempre su sangre por nuestros pecados. Pero en ese proceso en el cual Él derramó su sangre, encontramos 7 momentos en los cuales el Señor dio su sangre. Y quiero mencionar esos 7 lugares en donde el Señor derramó su sangre. Primeramente lo encontramos en el huerto del Getsemaní. Segundo, lo encontramos en el poste de la flagelación. Tercero, lo encontramos cuando fue coronado con aquella corona de espinas. Cuarto momento en el cual el Señor derramó su sangre tiene que ver con sus manos traspasadas. Quinto momento tiene que ver con sus pies traspasados. El sexto momento en el cual el Señor derramó su sangre tiene que ver con su costado abierto. Y por último vamos a considerar esa sangre que Él derramó internamente, que tiene que ver con su cuerpo molido y maltratado. La palabra de Dios nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y el amor de Dios se ve consumado precisamente en la obra del Calvario, cuando Cristo, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados, murió por nuestras rebeliones y murió por nuestras iniquidades. Todo esto lo podemos ver en el libro de el profeta Isaías en su capítulo 53, y los 7 momentos en los cuales el Señor derramó su sangre. Tenemos el antecedente histórico en el libro de Levítico capítulo 16. Ahí la palabra de Dios nos muestra que cuando el sacerdote presentaba el holocausto, el sacrificio, tomaba de la sangre de aquellos animalitos que eran sacrificados y rociaba 7 veces sobre el propiciatorio. La palabra propiciatorio significa lugar del perdón, y el sacerdote 7 veces derramaba su sangre en este lugar. Recordemos que todo tiene un propósito de Dios y que el Antiguo Testamento habla o nos lleva precisamente hacia la cruz de Cristo. Muy bien, en esta tarde vamos a echar mano de la tecnología y vamos a hablar acerca entonces de la crucifixión de Cristo y los 7 lugares en donde su sangre fue derramada. Vamos a considerar el primer momento, el primer lugar donde el Señor derramó su sangre.
Yo quiero decirles que cada momento, cada lugar donde el Señor derramó esa sangre, tiene una implicación muy importante para cada uno de nosotros y la tenemos que considerar. Vamos a hablar primeramente acerca del huerto del Getsemaní. Recordemos que el Señor ahí va a iniciar el proceso de redención. El huerto del Getsemaní nos recuerda precisamente el huerto del Edén. Ahora bien, dice la palabra en Lucas capítulo 22, versículo 44. Dice la escritura, uso la Biblia de las Américas, dice, y estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. En el huerto del Getsemaní vamos a encontrar entonces el primer momento en el cual el Señor Jesús derrama su sangre. ¿Es esto posible? Recordemos que los escritores escriben, ven desde su perspectiva. Tal vez no estaba la ciencia tan adelantada como hoy día, pero hoy sabemos que este proceso, esta situación que vemos en Lucas capítulo 22, versículo 44, la ciencia la describe como la hematohidrosis o sudor de sangre, que es un fenómeno raro, pero conocido por la ciencia médica. Por lo tanto, el Señor derrama sangre en el huerto del Getsemaní y recordamos su oración. El Señor sabe lo que va a sufrir, sabe lo que va a padecer y sin embargo Él eleva su voz al Padre y dice, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué pasó en el huerto del Edén cuando Dios puso al hombre? Usted recordará que el hombre recibió mandatos de Dios, de obedecer su palabra, de ser fiel a Dios. Sin embargo, dice la Escritura que el hombre desobedeció. Cuando se encontraba en el huerto del Edén, el hombre tenía bendición. El hombre tenía comunión con Dios. El hombre disfrutaba de su presencia, tenían una vida plena, sin embargo desobedecieron a la palabra. Cuando Dios les dijo, miren, de ese árbol no pueden comer. Sin embargo, el hombre desobedeció y dice la Escritura que tomaron de aquel fruto prohibido. Podemos entender que entonces Adán no se sometió a la voluntad de Dios como lo hizo nuestro Señor en el huerto del Getsemaní. Podemos entender que Adán, su oración era, Señor, que no se haga tu voluntad sino la mía. Una oración completamente diferente a la oración de Jesús. ¿Qué sucedió entonces en ese momento cuando el Señor Jesús eleva su voz al Padre y dice, Padre, no se haga tu voluntad, sino la mía? En ese momento el Señor Jesús estaba recuperando la fuerza de voluntad que Adán había perdido cuando se rebeló a la autoridad de Dios. El Señor Jesús estaba devolviéndonos la capacidad de fuerza de voluntad. Por eso podemos entender que somos y podemos ser vencedores en Cristo. Por eso la palabra del Señor dice que en Cristo somos más que vencedores, porque Él, cuando derrama su sangre en el huerto del Getsemaní, está recuperando nuestra fuerza de voluntad. Esa fuerza que Adán le entregó voluntariamente al enemigo cuando no se sometió a la voluntad del Señor. Entonces sí podemos, con la ayuda de Dios, superar el pecado, vencer la maldad, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, hermano, recuerde que el Señor derramó su sangre, el Señor vertió su sangre en ese huerto del Getsemaní para que a través de su oración hoy podamos ser más
que vencedores. Entonces, iglesia, no digas, no puedo vencer el pecado, no puedo dejar esta adicción, no puedo abandonar mi maldad. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Muy bien. El segundo aspecto, el segundo momento donde el Señor derrama su sangre, se conoce como el poste de la flagelación. Recuerden, mis amados hermanos, que todo crucificado tenía que ser azotado, tenía que ser golpeado. La palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 26 dice: entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ahí hay una palabra importante que significa azotar. Dice entonces que le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó. Quiero leer este aspecto. Dice que la costumbre de azotar a la víctima condenada a la crucifixión es descrita por John Mattingly. Dice que el criminal enjuiciado generalmente era despojado a la fuerza de sus ropas. Luego era atado a un poste o pilar en el tribunal, de manera que la espalda quedara semidoblada. Aquí lo podemos ver, cómo se ataba al hombre, a la persona que iba a ser azotada. Su espalda quedaba encorvada y se acostumbraba a dar 39 azotes. Obviamente que los soldados romanos no aceptaban tales limitaciones y la víctima quedaba muchas veces a merced de sus verdugos. Entonces, en el poste de la flagelación, el Señor Jesús fue azotado. El instrumento que se utilizó para azotar el cuerpo de Jesús se conocía como flagrum, que consistía en un látigo de varias puntas y en donde las puntas terminaban en hueso y metal. Y estas puntas, cuando golpeaban el cuerpo del que iba a ser crucificado, laceraban la carne. Muchas veces las venas de la víctima quedaban al descubierto, al igual que los músculos, los tendones y órganos internos. Entonces vean cómo el Señor en cada golpe, en cada latigazo que recibía, sangre brotaba de su espalda, de su cuerpo. Ahora usted se preguntará qué significado tiene los azotes de Jesús en el poste de la flagelación y por qué 39. Recordemos, hermanos, que todo tiene un propósito divino. Levítico habla de este momento histórico. Isaías el profeta habla de este suceso. 39 azotes. Hoy la ciencia médica ha entendido que toda enfermedad, toda dolencia, todo aquello que está azotando a la vida del hombre procede de un grupo de 39 enfermedades básicas. De ahí se derivan todas las enfermedades que hoy día azotan a la humanidad, enfermedades del ayer, enfermedades del hoy, enfermedades que vendrán. Cuando Adán pecó en el huerto del Getsemaní, el enemigo, llamado Satanás, llamado adversario, se aprovechó para traer enfermedades de todo tipo y afligir el cuerpo del hombre. Recuerden que antes de la caída, el hombre tenía una comunión con Dios, gozaba de sus bendiciones. Ese era el lugar original en el cual el hombre había sido puesto. Entonces el sacrificio de Jesús lleva la finalidad de redimir, de restaurar, y la palabra restaurar significa volver a colocar en el lugar original. Por eso la obra de Jesús lleva el propósito de ubicarnos, de colocarnos en el lugar original. Muy bien, entonces el profeta Isaías
dice que Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y que por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, cada vez que el Señor Jesús recibía un latigazo, estaba llevando sobre sus espaldas una enfermedad, y el segundo latigazo y volvía a llevar sobre sus espaldas otra enfermedad, y así pasaron 3, 4, 10, 15, 30 latigazos, y cada latigazo el Señor llevaba sobre sus espaldas nuestras enfermedades: cáncer, sida, diabetes, dolencias musculares, problemas de huesos, toda enfermedad, llámese como se llame, coronavirus, toda enfermedad fue llevada a la cruz por medio de la sangre que Cristo derramó en ese momento en el poste de la flagelación. Por eso el profeta Isaías dice: llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Esto nos enseña que tomó sobre sí mismo, como cuando se está llevando una carga. Amados hermanos, el ministerio de Jesús se caracterizó por la sanidad divina. Recordemos, hermanos, que el sacrificio de Jesús es un sacrificio integral: espíritu, alma y cuerpo. El Señor Jesús sufrió en su cuerpo aquellos golpes, aquellos latigazos, aquellas bofetadas, porque estaba redimiendo al hombre. El Señor Jesús sufrió en su alma ese desprecio, esa burla, porque estaba redimiendo al hombre. El Señor sufrió en su espíritu cuando se sintió desamparado por Dios, porque estaba redimiendo al hombre. Entonces al Señor le caracteriza traer sanidad sobre la vida del hombre. El precio de tu sanidad ha sido pagado. Por eso, hermano, si estás enfermo, si tienes dolencias, ora, clama, gime delante de Dios. Recuerda que el Señor llevó todas tus enfermedades, dio vista a los ciegos, hizo hablar a los mudos, hizo oír a los sordos, levantó a los paralíticos, levantó a los muertos. No hay nada imposible para nuestro Dios. La obra del Calvario provee fuerza de voluntad. La obra del Calvario provee sanidad. Así que acudamos al que todo lo puede. Tercer lugar, vamos a hablar del tercer aspecto donde el Señor derramó su sangre en ese proceso de la crucifixión. Un solo evento, pero derramó su sangre en diferentes momentos a lo que se le conoce como su pasión. La corona de espinas. Todo nos lleva hacia el principio, hacia el libro del Génesis, hacia Adán y hacia Eva. Ese lugar de bendición. ¿Qué sucedió en el huerto del Getsemaní? Hemos dicho que el hombre desobedeció a Dios. El hombre se rebeló a la autoridad del Señor. Mateo 27, versículo 29 dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Quiero que notemos de qué estaba hecha la corona que pusieron tejida de espinas. Cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, cuando el hombre desobedeció, vino una maldición, un juicio de parte de Dios hacia la mujer, hacia la serpiente y hacia el hombre y hacia la tierra. Y una palabra que el Señor le da, la encontramos en el libro del Génesis, en su capítulo 3, versículos 17 al 19, en donde Dios le dice al hombre: maldita será la tierra por tu causa. Y añade: espinos y cardos te producirá. Antes de la caída, el huerto del Edén se caracterizaba por la abundancia. Adán trabajaba, Adán labraba la tierra y la
tierra le producía en abundancia. Pero cuando el hombre desobedece a la palabra del Señor, dice la escritura que entonces la tierra iba a producir cardos y espinos. Ahora vea que la corona que pusieron sobre el rostro de Jesús es una corona de espinas. ¿De qué nos habla esto? Cuando aquellos hombres, aquellos soldados colocan en Jesús aquella corona, estaban colocándole el símbolo de la pobreza. La maldición de la tierra estaba siendo colocada en la persona de Jesús. Y usted se ha de imaginar que cuando esa corona entró en la sien de Jesús, en su frente, veamos el tamaño de las espinas. Cuando la colocan, inmediatamente brota sangre de la cabeza. En un pesebre, más bien, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué? Porque se había convocado a un empadronamiento por parte de Augusto César, y entendemos que multitudes, mucha gente venía a su lugar para ser empadronada. Y usted sabe que cuando hay un evento en nuestros tiempos, los hoteles se llenan, las casas de huéspedes se llenan, todo se satura. Entonces el Señor Jesús nació en aquel lugar, en aquel pesebre, no porque sus padres no tuvieran para pagar un mesón, sino porque todo estaba saturado. Ahora la Biblia dice que cuando nació Jesús lo envolvieron en pañales. Ahora, si seguimos viendo la escritura, dice que el ministerio de Jesús era apoyado por diversas mujeres que estaban de sus propiedades. Ahora, recordemos también cuando nace el Señor Jesús, dice la escritura que magos del oriente vinieron de lejos para buscarlo. Aquí volvemos a caer en la tradición y nos acordamos de Melchor, de Baltasar, de Gaspar, 3 reyes, y pensamos que solamente 3 reyes vinieron a Jesús. La historia no lo dice, pero sí la escritura registra que en una ocasión el rey Salomón fue visitado por la reina de Sabá, y dice que esta reina llevó presentes a Salomón, y cuando ella se regresó, Salomón también la llenó de presentes. Aquellos reyes magos preguntan: ¿dónde está el rey? Ellos sabían que había nacido un rey. Entonces imagine los presentes que le llevaron. Dice la escritura que llevaron oro, incienso y mirra. Sin embargo, el enemigo, las tradiciones, quieren vernos como cristianos pobres. Quieren hacernos pasar como gente
que no tiene con qué sobrevivir. Ahora, yo quiero decirte, hermano, que el ser próspero, el ser bendecido, no implica tener dinero, no implica tener casas, no implica tener propiedades, carros. Pero si Dios te lo da, si Dios no lo da, todo ello sea bienvenido. Pero a la luz de las Sagradas Escrituras, el ser bendecido, el ser próspero, es disfrutar lo que Dios nos da por medio del fruto de nuestro trabajo. Entonces, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces el Señor en la cruz llevó esa maldición de pobreza, de miseria. El Señor nos redimió de todas esas maldiciones. Por eso, hermano, ora por tu trabajo, ora por tu salario. Y sométete a los parámetros de bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces ve cómo la obra de Cristo en la cruz es una obra completa de redención. Estamos considerando que Él recuperó nuestra fuerza de voluntad en el huerto del Getsemaní. Él llevó todas nuestras enfermedades en el poste de la flagelación. Él nos quita toda miseria, toda pobreza cuando es coronado con aquella corona de espinas. Muy bien, seguimos adelante. El cuarto lugar donde el Señor derrama su sangre se relaciona con sus manos traspasadas. El Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 35, dice: cuando le hubieron crucificado. ¿Qué sucedía en la crucifixión? En este momento consistía en la perforación de las manos y de los pies del crucificado con largos y grandes clavos que fijaban el cuerpo del crucificado a la cruz. Entonces el Señor fue crucificado, sus manos fueron traspasadas, fueron horadadas. Ahora, ¿qué entendemos con este proceso, con este momento? Volvemos otra vez al principio, al libro del Génesis. Recuerden, hermanos, que cuando Dios creó al hombre, a la primer pareja, Dios les dio autoridad, Dios les dio dominio, les dio la capacidad de señorear. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28 dice la palabra: y señoré en los peces, en las aves, en las bestias, en todo animal. Llenen la tierra, sojúzguenla, señoren. Esta palabra de que el Señor dio autoridad significa que le dio capacidad de gobierno, de señorío, de ejercer control, de poner bajo servidumbre. No significa destruir, ni mucho menos arruinar, como hoy día, como humanos, como hombres, estamos haciendo sobre nuestro planeta. Pero sí es importante ver cómo Dios delegó autoridad al hombre, le dio autoridad para ejercer dominio. Dios puso entonces todas las cosas creadas en las manos de Adán y en las manos de Eva. Pero como siempre volvemos a hacer mención, la serpiente, el enemigo, el adversario, el diablo, se aprovechó de la desobediencia del hombre. Y cuando el hombre desobedece a Dios, pierde esa autoridad que Dios le había delegado. Le arrebata el dominio que Dios le había entregado. Entonces, ¿qué sucede cuando las manos de Jesús son traspasadas? Es muy simple. Entendemos que una vez más Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba quitándole la autoridad al enemigo, ese dominio que le pertenecía al hombre desde el origen del Génesis,
Y cuando Él derrama su sangre, le está devolviendo al hombre la capacidad de tener autoridad y dominio sobre todo lo que está en sus manos, sobre la creación. Todo lo puso el Señor debajo del hombre para que Él señoreara. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que hacer la voluntad del Padre. Dice la Escritura que como somos hijos de Dios, Él nos ha dado potestad, nos ha dado derecho legal para ejercer autoridad. Efesios 2:6 dice que los justos están en posición legal de autoridad. La iglesia está llamada a realizar la obra de Dios, milagros, sanidades, liberaciones por la autoridad que nos ha sido una vez más delegada por medio de las manos traspasadas de Jesús. Por eso dice la Escritura que Pablo hacía milagros extraordinarios. Por lo tanto, Dios es con nosotros. Debemos de poner límites al mal. Por eso, iglesia, ponga sus manos sobre todo lo que le pertenezca. Reúnase con su familia, ore por su esposa, ore por sus hijos, ore por su despensa, ore por su salario, ore por su carro, ore por su casa, ore por todo lo que Dios ponga en sus manos y declare palabra de bendición, porque la obra del Calvario es completa, es total, es perfecta. La obra del Calvario no se reduce a un viernes de crucifixión. La obra del Calvario no se reduce a una predicación. La obra del Calvario trasciende los tiempos, trasciende las edades. La obra del Calvario no la podemos entender en toda su dimensión. Por eso, amado hermano, ponga sus manos sobre todo lo que le pertenezca, sobre todo lo que es suyo. Recordemos la vida de José. José, a pesar de estar de esclavo en Egipto, dice la palabra que era un varón próspero y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Entonces, amado hermano, creamos a la obra del Calvario. Acerquémonos al trono de la gracia, confiando en que el Señor ha puesto en nuestras manos autoridad, bendición. La palabra de Dios, la revelación de la palabra es para tomarla, para creerla y para vivirla. Recuerde que el conocimiento no nos da la autoridad, pero el vivir la palabra, el creer a la palabra, nos va a dar autoridad. Lo que sucedió en el Calvario es algo grandioso. Tenemos que creerlo. Recuerde que la incredulidad limita lo que Dios desea y quiere para nosotros. La incredulidad limita todo lo que nosotros podemos hacer en el nombre del Señor. Entonces ejerzamos la autoridad que Dios nos ha delegado una vez más como sus hijos. La Biblia nos dice y nos habla del rey Asa. Este era un rey del pueblo de Israel, pero dice que cuando enfermó, dice que consultó a los brujos y murió. La falta de ejercicio de autoridad acarrea juicio. Recuerde, hermano, que actuamos por derecho legal como hijos de Dios, no por méritos propios. Debemos ministrar desde el trono de la gracia, porque desde el trono de la gracia recibimos autoridad delegada. Por eso, hermano, ore, clame, busque de Dios, no tenga temor, busque de Dios dirección, ejerza su autoridad. Continuamos hablando ahora de los pies perforados o traspasados del Señor. Hablamos de las manos.
Los pies tiene que ver con lo mismo que hemos hablado anteriormente. Dice que le crucificaron. Hemos dicho que la crucifixión consistía en traspasar manos y pies con clavos para sujetar al crucificado a la cruz. Usted sabe por qué las imágenes hacen un recorrido por los pueblos, por las ciudades, por las regiones, cada cierto tiempo en un lugar determinado. Recordemos que el mundo espiritual está ligado al mundo material. ¿Por qué? Cuando las imágenes, usted ve las procesiones que salen y rodean las colonias, los pueblos, en el mundo espiritual está sucediendo algo. El reino de las tinieblas está diciendo literalmente, este territorio donde voy caminando, mío es, me pertenece. Ahora, recuerde que Dios mandó a Josué y al pueblo a dar 7 vueltas a la ciudad de Jericó, a pisar, a rodear 7 veces aquella ciudad. ¿Quién iba a imaginar que una gran ciudad de guerra con murallas iba a caer con el simple hecho de darle vueltas? Los israelitas pusieron sus pies alrededor de la ciudad. Por lo tanto, los pies en la palabra del Señor son símbolo de autoridad. Y Dios le había dicho a Josué en Josué 1:3, yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Palabra que también Dios le había dado a Moisés. Todo lo que pise tu pie, tuyo es. Los pies son señal de autoridad. Volvemos al huerto del Getsemaní. El hombre le entregó al huerto del Edén cuando cayó. El hombre le entregó al enemigo la autoridad que había recibido de Dios. Pero cuando los pies de Jesús son traspasados, Él está recuperando autoridad para el hombre. Josué creyó al Señor y tomaron la ciudad de Jericó. Ahora, en el libro de Josué, en su capítulo 10, versículos 24 al 25, hay un acto profético de tomar autoridad. Quiero leerles este pasaje. Josué capítulo 10, versículos 24 al 25. Dice, y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Josué llama a sus generales y hacen un acto profético y Josué les dice, pongan sus pies sobre el cuello de estos hombres. Y dice, y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos, y Josué les dijo, no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Entonces, hermano, recuerde, pies es una figura bíblica para indicar autoridad, posición de autoridad y dominio. Cuando Jesús fue crucificado, derramó su sangre, le atravesaron sus pies para que usted y yo recuperásemos el dominio. Por eso dice la palabra, y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza a su iglesia. Salmo 91, sobre el león y el áspid pisarás. Hermano, toma la autoridad, pisa tu hogar, tu centro de trabajo, la escuela de tus hijos, las calles de tu comunidad. Reclama esa autoridad que Dios te ha dado. Sus manos perforadas nos devolvieron el dominio sobre las cosas que tocamos. Sus pies perforados nos devolvieron el dominio sobre los lugares por donde andamos.
Vea entonces la importancia de la crucifixión de Jesús. Un evento maravilloso, grande, que a veces no lo alcanzamos a entender, a dimensionar. Ahora, esta promesa de hollar al enemigo, como dice el Salmo 91, es una de las promesas que encontramos en el libro del Génesis, hablando del sacrificio de Jesús. Dice que la serpiente heriría en el calcañar, en el pie, en el talón, mas el Señor, la simiente de la mujer, heriría a Satanás en la cabeza. El enemigo está bajo nuestros pies, no por méritos propios, no porque seamos buenos o merecedores, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Crea, hermano, a la palabra. Pise el lugar en donde está. Cuando visite a sus hijos que no son creyentes, ore ahí en sus casas. Declare que sus hijos serán para el Señor conforme a la Escritura. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Continuamos con la palabra del Señor. El sexto lugar donde el Señor derramó su sangre lo encontramos cuando aquel soldado clavó su lanza en el costado, traspasa el costado y el corazón del Señor. Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Recordemos un poquito la crucifixión. De acuerdo a la palabra del Señor, dice que se acercaba el día de reposo y ningún cuerpo podía permanecer en la cruz, ya que se creía que la maldición de los colgados era transferida a la tierra. Recuerde que todo el que moría en un madero se consideraba una persona maldecida. Y dice la palabra en Marcos capítulo 15, versículo 25, dice que era la hora tercera cuando crucificaron a Jesús. Esto nos habla de las 9 de la mañana en nuestros tiempos de hoy. Obviamente la pasión de Cristo empieza desde que está en el huerto del Getsemaní, sale con sus discípulos, ora y ahí empieza su pasión, los juicios. Todo esto son temas muy profundos. Todo esto que estamos dando son enseñanzas de mucho tiempo. Ahorita lo estamos haciendo muy rápido, pero dice la Escritura que el Señor fue crucificado a la hora tercera, 9 de la mañana. Y Lucas capítulo 23, versículos 44 al 46 y Mateo 27, 45 al 50 dice que Jesús murió a la hora novena, más o menos hablamos de las 3 de la tarde. Entonces el Señor pasó muchas horas crucificado, clavado. Pero ¿qué fue lo que causó la muerte de Jesús? Este dato que da Juan y que dice que aquel soldado abrió el costado de Jesús y que sale agua y sangre y agua es muy importante para la ciencia médica, porque este dato indica médicamente que realmente Jesús murió. Y esto echa por tierra todas esas teorías que dicen que Jesús se desmayó o que los discípulos alucinaban. El hecho de que saliera sangre y agua indica clínicamente que Jesús murió. Su corazón fue traspasado, su sangre fue derramada. Y dice que los experimentos médicos, las observaciones médicas señalan que la aparición de sangre y agua se da en una persona crucificada y se debe a ruptura de corazón. Y es una evidencia muy fuerte para los médicos para determinar la muerte de la persona. Jesús murió. Y la Biblia dice que Jesús murió. Es un hecho innegable.
indiscutible, como dice Pablo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Jesús murió. Pero quiero decirte que la muerte de Jesús no se debió a la fatiga física a pesar de todo el proceso que él vivió, ni a los dolores de la crucifixión, sino a la agonía que había en su mente. La lanza del soldado fue el medio para exhibir al mundo que su muerte se debió a una ruptura cardíaca. Su corazón se quebrantó debido a la carga emocional, espiritual que estaba llevando al estar en la cruz clavado. Recuerde lo que dice el profeta Isaías. Recuerde lo que dice el libro de Levítico capítulo 16, que el Señor Jesús murió por nuestros pecados, murió por nuestras rebeliones y murió por nuestras iniquidades. Si nosotros no entendemos esto, hermano, solamente vamos a estar tratando con las apariencias externas. Tenemos que profundizar en la palabra. El Señor murió por nuestros pecados. Los pecados se dan en el cuerpo. El Señor Jesús murió por nuestras rebeliones. Las rebeliones se dan en el alma. Y el Señor murió por nuestras iniquidades. La iniquidad se da en el espíritu del hombre. Y todo ello lo llevó el Señor en su espalda, sobre él por nosotros se hizo pecado, dice la Escritura, y esa carga emocional, esa carga de maldad fue la que propició la muerte del Señor, la ruptura de su corazón. La redención del hombre se estaba consumando. Su corazón fue quebrantado. La palabra quebrantar significa aplastar, significa hacer añicos, significa desmenuzar. Recuerde el ministerio de Jesús cuando se para en la sinagoga, se le da aquel pergamino y dice que se levanta a leer y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, y empieza a describir las características de su ministerio y dice: porque fui enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El corazón del Señor fue traspasado, fue quebrantado, fue hecho pedazos, fue partido. Por eso quiero decirte en esta tarde, iglesia, que Jesús fue ungido, fue capacitado y fue autorizado para quitar las cargas, los yugos, las heridas que lastiman y quebrantan tu corazón. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Recuerde, hermano, el enemigo viene para hurtar, y si puede va a matar, y si puede va a destruir. Pero dice el Señor: yo he venido para que tengan vida. Esa palabra vida es la palabra zoe, y habla de una vida de calidad, una vida abundante. Por eso dice: y para que la tengan en abundancia, una vida de calidad. El enemigo busca destruir, quebrantar al hombre, no solo en el sentido físico, sino también en su alma, en su corazón. El Señor Jesús sufrió la traición y el rechazo de los hombres que él amaba y a quienes consideraba sus amigos. El profeta Isaías dice de Jesús: despreciado y desechado entre los hombres. Jesús era carne y sangre como nosotros, sentía lo mismo que nosotros hoy sentimos, traicionado por Judas, vendido por Judas por 30 monedas de plata, traicionado por Pedro, cuando antes le había dicho: Señor, si es posible voy a dar mi vida por ti, mi vida hasta la muerte. Y cuando el Señor es apresado, Pedro sale huyendo, y por si fuera poco, niega a Jesús. La multitud que antes le había recibido allá en Jerusalén con palmas, con sus mantos y gritando: sana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ahora están entre la multitud gritándole: crucifíquenle. El Señor sintió el menosprecio. El Señor, al ser crucificado, fue crucificado desnudo, fue azotado, fue escupido, se burlaron de él. Y decían los soldados: profetízanos, Cristo, dinos, ¿quién fue el que te golpeó?
Pero cuando el corazón del Señor fue quebrantado, entonces Él llevó en la cruz esa carga, esos rechazos, ese corazón quebrantado, esas maldades. Tal fue la carga que llevaba el Señor en su vida, que hubo un momento en el cual el Padre le dio la espalda y clavado en la cruz Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, yo quiero decirte que el Señor fue desamparado un momento por el Padre porque estaba llevando la iniquidad, la rebelión y el pecado del hombre. Su corazón fue traspasado, fue quebrantado, fue hecho pedazos para que tú y yo hoy podamos ser restaurados en nuestro corazón. Has sido traicionado por tus amigos, has sido abandonado por tu familia, has sido despreciado, has sido rechazado. Yo quiero decirte que los brazos de la cruz están abiertos para recibirte, para abrazarte, para amarte, como decíamos en un inicio. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El quebrantamiento de corazón es un arma que el enemigo usa para destruir al creyente. Por eso les hemos enseñado que hay 5 áreas que el hombre debe de tratar en su vida para tener sanidad en su corazón quebrantado. El área de la idolatría, el área del ocultismo, el área de la sexualidad, el área de las heridas y el área de la herencia. Pero todo fue llevado a la cruz del Calvario. Quiero decirte que el enemigo hará 1 y 1000 intentos para desviarte del plan de Dios, para robarte la bendición. Pero aferrémonos a la palabra, al sacrificio de Jesús. Dios le dijo a Jeremías: antes que te formases en el vientre, te conocí y te di por profeta a las naciones. Pablo dice que a Dios le agradó apartarlo desde el vientre de su madre. Tú y yo somos creación de Dios. Recibimos heridas, recibimos rechazos, pero todo ha sido llevado a la cruz del Calvario. El corazón de Jesús fue quebrantado para que el suyo y el mío pudieran ser sanados. La sangre que brotó de su corazón tiene poder para traer sanidad a tu vida. Su corazón quebrantado, su rechazo fue para que nosotros fuésemos sanos de esas heridas del pecado, de la culpa, de los temores, de los recuerdos, de todo evento doloroso. Por eso dice la palabra en el Salmo 147:3: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ven a la cruz de Cristo y permite que el Señor, a través de su corazón quebrantado, sane tus heridas. Ve entonces que la obra del Calvario es completa, es integral. La obra del Calvario afecta el espíritu del hombre, el alma humana, el espíritu humano. La redención del hombre es total, involucra el aspecto externo, pero también interno. Por eso Él vino a traer sanidad interna a nuestra vida, a nuestro corazón quebrantado, que es lastimado por muchos eventos en nuestra vida. Por último, quiero hablarte de esas heridas internas, el último lugar donde el Señor derramó su sangre. Tiene que ver con esas heridas internas que Él sufrió. ¿Qué nos enseña el profeta Isaías con respecto a Jesús y sus heridas internas? Dice el profeta: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Hay heridas que se abren y fluye la sangre. Hay golpes que recibimos y la sangre fluye por dentro. Por eso el amoratamiento de la carne, de los golpes.
El Señor fue golpeado en diversas ocasiones y muchos de esos golpes causaron heridas internas en su cuerpo, heridas que sangraron por dentro, molido, magulladuras. La palabra molido nos habla de heridas internas. Algunas pueden durar mucho tiempo y ser muy profundas. ¿Qué implicación tiene esta enseñanza para nosotros? Hemos dicho que el profeta Isaías habla del alcance de la crucifixión. Levítico habla del alcance de la crucifixión. El Nuevo Testamento habla del alcance de la crucifixión y nos enseña que el Señor murió en la cruz por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras maldades. Quiero decirte que la iniquidad es una fuerza espiritual que se halla en el interior del hombre, la semilla del diablo que se aprovechó en la caída del hombre para filtrar su ADN, su iniquidad. Por eso cuando registra la escritura más adelante que Adán y Eva tienen familia, dice, y crearon o procrearon hijos a su imagen y semejanza, ya no a la semejanza de Dios. Esa iniquidad el enemigo la filtró en la caída del hombre. Y es una fuerza espiritual que está empujándonos a cometer pecado, que nos empuja a hacer maldad, que nos inclina ante su naturaleza destructora y a ceder ante ella. La iniquidad es una magulladura espiritual interior que trata de quebrantarnos o destruir nuestra vida. Por eso a veces decimos que el que está en Cristo nueva criatura es, pero la realidad es otra cuando vemos que batallamos con el pecado, cuando nos damos cuenta que no podemos abandonar nuestra forma antigua de vida. Es porque necesitamos que la sangre de Jesús no tan solo limpie nuestro aspecto externo, sino también el aspecto interno de nuestra vida. Las personas que han sufrido una magulladura interna muchas veces no dan señales exteriores de tenerla, a diferencia de las heridas que sangran. Cuando saludamos a la gente, cuando saludamos a la iglesia, siempre les preguntamos y les decimos, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo están? Y por regla general todos dicen, bien, estoy bien, pero ¿qué sucede realmente en la vida de cada persona? Cuando alguien está magullado por la iniquidad, significa que está sangrando no por fuera, sino por dentro. El sacrificio de Cristo es total y completo. La redención del hombre involucra todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. La sangre de Jesús actúa tanto en el interior del hombre como fuera de él. Jesús derramó su sangre, fue magullado por dentro para cambiar a la persona internamente, para cambiar su naturaleza, para quitar esa iniquidad. Amado hermano, es importante que entendamos la dimensión de la obra del Calvario. Es algo tan grande, tan profundo, que tal vez mientras vivamos en esta tierra no la vamos a alcanzar a entender en su profundidad, en su dimensión, como Pablo lo expresa y habla de la multiforme gracia y amor de Dios. Yo quiero invitarte, hermano, para que valores lo que Cristo hizo por ti. Te ha devuelto la fuerza de voluntad. Renunciemos al pecado. Sí se puede. Sí se puede en el nombre de Jesús. Estás enfermo, tienes dolencias. Él llevó todas nuestras enfermedades a la cruz. La corona de espinas, símbolo de pobreza y de miseria en el cuerpo de Jesús. Hoy podemos disfrutar de la bendición de Dios en nuestros alimentos, en nuestra casa, en lo que poseemos. Dile al Señor que Él te bendiga y recuerda que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
Busca de Dios, humíllate al Señor, pon tus manos sobre lo que tienes, bendice a tus hijos, bendice tu casa, bendice todo lo que tienes a tu alcance, pon tus manos, la autoridad te ha sido devuelta, tus pies. Toma autoridad sobre la escuela de tus hijos. La maldad ha crecido, el pecado se ha multiplicado, pero toma autoridad en tu colonia, en tu pueblo, en tu ciudad. La autoridad nos ha sido devuelta por la obra de Cristo. Tu corazón está quebrantado, tu corazón está lastimado, te han rechazado, te han despreciado. Ven a los pies del Señor. Un poeta dice que los brazos de la cruz aún están abiertos y lo suficientemente fuertes para recibir a todo aquel que quiera venir al Señor. Y lo dijo en su palabra: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Ven a Cristo el Salvador. No puedes dejar tu pecado, no puedes dejar tu maldad. Permite que la naturaleza de Cristo se implante en ti. El ADN del Señor empiece a fluir en tu sangre. Permitamos que la obra del Calvario sea completa y total en nuestra vida. Ven a Cristo Jesús. Entrégale a Él tu vida y Él te restaurará. Traerá redención. Recuerda que uno de los propósitos de la crucifixión es restaurar, es redimir, es volver a colocar al hombre en el lugar original, en ese huerto del Edén. Ven a Cristo el Señor. Iglesia, aquellos que nos ven y que verán posteriormente esta transmisión, ven a Cristo. No lo dejes fuera de tu vida. Hoy la gente se pregunta y dice: ¿dónde está Dios ante las situaciones que vivimos? Dios está en el lugar que le hemos dado. Pero si tú permites a Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, que venga a tu corazón, Él te ayudará, Él te bendecirá. Iglesia, vamos a orar. Y vamos a decirle: gracias, Señor, por tu sacrificio. Porque tu sacrificio es completo, total. Involucra todo el ser del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Cierra tus ojos y vamos a orar en esta tarde. Con tu mano sobre esa parte enferma, pisa tu casa. Pon tus manos sobre tus hijos. Todo lo podemos en Cristo. No puedes abandonar un pecado. Ven a Cristo. Ora, Padre del cielo, que la obra del Calvario no sea desapercibida por nosotros. Todo lo podemos en el Señor. Si se puede, hermano, tú que dices: no puedo dejar este pecado, no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de hacer esto. El Señor hoy te devuelve la fuerza de voluntad. En Cristo somos más que vencedores. Estás enfermo. Hoy, en el nombre de Jesús, echamos fuera toda enfermedad, toda dolencia, toda enfermedad crónica. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Pon tus manos sobre tus hijos y bendíceles. Pon tus manos sobre tu esposo, sobre tu esposa y bendíceles. Pon tus manos sobre tu despensa, sobre tu casa, sobre tu carro y trae bendición. Pisa el lugar en donde están. Sobre el león y el áspid pisarás. El enemigo no tiene autoridad. La autoridad nos ha sido devuelta por la obra del Calvario.
Tu corazón está quebrantado, has sido traicionado, has sido herido, has sido lastimado. Quiero decirte que el Señor también sufrió, pero lo hizo para que hoy pueda recibir el abrazo del Padre. El Padre te espera con los brazos abiertos. Te ha despreciado tu familia, te ha despreciado tu esposo, te han despreciado tus hijos, te ha despreciado la sociedad. Los brazos de la cruz están abiertos para que vengas a Él. Padre, la obra del Calvario implica que el Señor Jesús llevó nuestra iniquidad. Arranque esa fuerza, esa semilla del enemigo que nos impulsa a la maldad, y la imagen de Cristo en nosotros. La obra del Calvario es completa, es total. La recibimos por fe. La recibimos por fe. Gracias, Dios, por haber enviado a Jesús a morir en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree, en su Hijo Jesús, dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos de la iglesia. Buenas